Estamos con el secretario de Protección Ciudadana, el doctor Atilio de la Magiora. ¿Cómo estás, Atilio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renata? Bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a tocar temas importantes, ¿no?, de nuestra agenda. Uno es el tema del acceso a la justicia, que tiene que ver, que implica todos los relacionados con violencia, ¿no? Contanos un poquito cómo se va a desarrollar. Bueno, efectivamente estamos próximamente, durante la semana que viene, vamos a estar elevando desde el Ejecutivo un proyecto de ordenanza, que es un programa que tiene por objetivo facilitar el acceso a la justicia de personas que son víctimas de distintos actos o hechos violentos. Digamos, ¿cuáles son esos tipos de actos o hechos violentos? Bueno, algunos grupos de delitos muy que calan mucho, digamos, en el problema de la seguridad, como son los que tienen que ver con los delitos de homicidio en todas sus figuras, los delitos de lesiones contra la libertad y la integridad sexual, la trata de personas y algunos delitos contra la propiedad, también los que implican una mayor conmoción social, que son las distintas figuras del robo, el robo simple, los robos calificados, el homicidio con motivo o en ocasión de robo, y el caso de daño, cuando el delito de daño se comete contra la vivienda propia de ocupación permanente y familiar de una persona, o cuando tiene por objeto elementos de trabajo, profesión o arte de la víctima. Así que ahí, digamos, las víctimas de estos delitos, más los casos de víctimas de violencia familiar, violencia de género, los casos también de trata de personas y algunos casos de violencia en protección de adultos mayores, también van a estar comprendidos en este programa de acceso a la justicia. Bien. ¿A quiénes está dirigido el programa? Bueno, primera condición, hay que ser víctima de algunos de estos acontecimientos, de algunos de estos supuestos que he mencionado. Segundo lugar, debe tratarse de personas que no tengan por sí solas medios económicos como para procurarse una representación legal ante la justicia. Digamos, ¿cuál es el escenario, digamos, de la defensa de las víctimas en nuestra ciudad? Lo primero que hay que decir es que las víctimas, sobre todo las víctimas de delitos, no tienen un defensor específico. Digamos. En una causa penal, el defensor oficial es defensor del imputado, ¿no? El autor del robo, el autor del homicidio, el autor de la lesión. Claro, siempre pero que la víctima crimen, no tiene un abogado particular. Ciertamente los fiscales representan el interés general de la sociedad y ese interés comprende, digamos, en alguna medida el de la víctima. Pero muchas veces nos sucede que se acercan personas hasta la Secretaría de Protección Ciudadana y nos manifiestan el interés de participar activamente en una causa penal y nos preguntan cómo pueden hacerlo. Existe una figura, que es lo que se conoce como el particular damnificado, toman intervención con ese carácter en una causa penal y pueden empezar a aportar pruebas, participar mucho más activamente del desarrollo de la causa. Ahora bien, eso significa poder contratar a un abogado particular. Claro, eso te iba a preguntar. Hoy por hoy esto es pago, la víctima tiene que hacerse cargo. Exactamente. Lo que el programa tiene como objetivo, como finalidad, es justamente ayudar a quienes no puedan costearse por sí solos un abogado, de alguna manera subvencionar o subsidiar esa contratación bajo determinados límites que fija el propio programa. Límites me refiero económicos, ¿no? Así que bueno, tanto para lo que es víctima de delitos, reitero, como para víctimas de violencia familiar, violencia de género, todo te decía, tipo de violencia, no solo de género, porque uno asocia ahora violencia siempre a género y no. Exactamente, pues la violencia familiar no necesariamente es violencia de género. Digamos, la violencia de género no siempre se da en el contexto de la violencia familiar. Digamos, así que hay que ir independizando, digamos, cada una de estas situaciones, ¿no? Bien, así que bueno, esto es muy importante para nosotros. Sí, es un programa novedoso, te diría, a nivel municipal. Creería que en la provincia de Buenos Aires no hay ningún municipio que tenga un programa parecido. Me animaría a decir que no debe haberlo tampoco a nivel país. Y si habrán visto últimamente en los medios de comunicación, hay distintas organizaciones que nuclean justamente a víctimas que están luchando por algunas herramientas de este tipo. Por ejemplo, el caso de Usina de Justicia, que es una ONG que trabaja mucho, digamos, en favor y hace campañas en defensa de los derechos de las víctimas en las causas penales, sobre todo. Tiene bastantes, digamos, reclamos hacia
los distintos niveles del Estado para que se solucione este tipo de situaciones y las víctimas puedan tener una participación asegurada, diríamos, dentro de las causas penales, ¿no? Madres del Dolor también es otra organización que tiene algunos planteos parecidos. A veces también Luchemos por la Vida, que está más ligado a las cuestiones de los accidentes o incidentes viales, digamos. Así que bueno, hay distintas voces que en el último tiempo han surgido en este sentido, y también sucede que desde las políticas de seguridad o de protección ciudadana, uno de los aspectos que la política debe comprender, digamos, es la protección de las víctimas, porque muchas veces no tenés tantas herramientas para evitar que una situación suceda, y entonces tenés que tratar de remediar lo que ha pasado o ha sucedido, y de alguna manera que la persona pueda participar activamente en un proceso judicial, que pueda hacer valer sus derechos, también es una manera de reencontrarse a sí mismo y tener una situación de pacificación. Y porque también muchas víctimas no pueden acceder a cubrir el costo de un abogado particular, ¿no? Exactamente, y eso es lo que apunta, digamos, este programa en el sentido más operativo, digamos. Subvenciona la posibilidad de la contratación a través de determinados rangos que se han establecido en este proyecto de ordenanza, que están en relación con lo que los organismos judiciales de Tandil regulan como honorarios a los profesionales que intervendrían en este tipo de asuntos, y teniendo también como marco el régimen de la ley de honorarios de abogados, que es provincial. Claro, digamos. Esto todo básicamente son todas normas provinciales que nosotros lo que hacemos es articularlas localmente para generar el programa. Qué bueno. Esto vamos para explicarle a la gente. El Ejecutivo elevó este programa, este proyecto. Se eleva la semana que viene. Pasa por las comisiones. Obviamente va a tener el trámite, tiempos, ¿no? va a tener el trámite legislativo de cualquier proyecto de ordenanza, tiene que pasar por las comisiones irán dando su dictamen, los bloques políticos del Consejo tendrán su posición respecto del tema. Bueno, esperamos que sea acompañado, porque en realidad es un proyecto que ya había sido anunciado tiempo atrás y en general está siendo esperado, digamos. Podrá haber que hacer algunas, acordar algunos puntos que quizás el proyecto no satisfaga enteramente a todos, pero seguro estamos dispuestos a otras conversar, ideas, ¿no? Digamos, que sumen exactamente. y se pueda por ahí mejorar, ¿no? Pero un muy buen programa para nuestra ciudad. Ojalá se llegue a buen puerto. Vamos a pasar a otro tema, Tilio. ¿Cómo no? Bueno, el tema de la alcaldía, que generó bastante revuelo en nuestra ciudad. Vamos a primero explicar, estuvimos hablando con Claudio Ersinger, explicando la diferencia, ¿no? Entre alcaldía es una cárcel, si se puede llegar a ser. ¿Qué opinan del lado, ¿no? del Ejecutivo de Protección Ciudadana? ¿Cómo lo ven este proyecto? Bueno, a ver, ciertamente una alcaidía no es una cárcel. Digamos, una alcaidía es un lugar donde las personas en teoría están alojadas transitoriamente, y esa transitoriedad está ligada a 2 o 3 aspectos que suceden en las causas penales. Bien. Una de esas situaciones son las aprehensiones que se producen en los casos de delitos infraganti. Digamos, una persona es aprehendida infraganti por la policía, su destino inicial es una alcaidía. Si posteriormente el juez que interviene en la causa de esta persona considera que esta persona debe seguir detenida, dicta la detención, luego dicta la prisión preventiva, y a partir de ahí lo tendría que remitir a una unidad más de carácter definitivo, una unidad penitenciaria o de encausados o una cárcel de condenados, digamos. Otro caso en donde podríamos tener personas en situación de alcaidía son los contraventores, es decir, los contraventores de contravenciones provinciales, que a veces tienen también pocas horas de arresto a disposición de autoridades policiales y judiciales. La alcaidía también sería el destino de estas personas. Y hay un supuesto que también es bastante frecuente, que es el de las personas que están ya con una prisión preventiva en una cárcel de encausados o de condenados, porque la verdad que en teoría existe la distinción, pero en los hechos, como no hay capacidad operativa, las personas van a donde hay lugar finalmente. Te decía que la otra posibilidad es que sean personas que ya están con una prisión preventiva, pero que tienen que venir a la ciudad a hacer trámites judiciales. Por ejemplo, son citados a prestar una declaración en una causa. El servicio penitenciario los tiene que traer de la unidad penitenciaria donde están hasta la ciudad
lo traen ante tribunales, la persona declara, ese trámite puede estar llevando a lo mejor unas horas durante el día. Bueno, en el tiempo que tiene que estar a disposición de la autoridad judicial local, claro, tiene que permanecer en una alcaidía. Perdón. No, lo mismo si estuviera en por ejemplo, un reconocimiento de rueda, o una persona que está en prisión preventiva y que tiene que afrontar un juicio oral. Y el juicio oral puede durar un día, 2, 3, 4. Claro. En ese tiempo tiene que permanecer en la ciudad a disposición del tribunal que lo va a juzgar, y en el mientras tanto estaría alojado en una alcaidía. Esto es, diríamos, lo que en teoría una alcaidía tendría que ser. ¿Cuál es el problema que se ha presentado, digamos, con el proyecto que se ha anunciado? El problema es que se ha anunciado una alcaidía para nuestra ciudad y para otras más, de las que se dice que tendrían un promedio de capacidad de 144 plazas. Y, grande. Claro, y justamente la dimensión es la que genera un poco el problema, porque una alcaidía de 144 plazas, te diría que sociológicamente es una cárcel, en el sentido que al poco andar, digamos, esa alcaidía estaría recibiendo personas de fuera de nuestra región, digamos, porque en Tandil y en las ciudades vecinas no hay 144 personas diariamente o mensualmente en condiciones de alcaidía. Te podría decir que a lo mejor el número mensual promedio puede rondar unas 15 personas, unas 20 personas, quiere decir que tendría una capacidad ociosa de aproximadamente 120 plazas. Claro. Esa capacidad ociosa de 120 plazas va a estar disponible a las necesidades del sistema penitenciario bonaerense, que siempre son más que las plazas existentes. Que lo que hay, claro. Por lo tanto, muy posiblemente, muy probablemente, una alcaidía así concebida, al poco andar, sea una cárcel. Y eso es lo que, o se manifieste como una cárcel, aunque no lo sea formalmente. Claro, claro. Sí. Y esto es lo que pone necesariamente la voz de alerta, porque digamos que lo que estamos tratando de gestionar como Secretaría de Protección Ciudadana y el gobierno en su conjunto es que ninguna decisión de seguridad sea una suerte de boomerang, es decir, que por querer atender mejor una cuestión ligada a los problemas de seguridad, se agraven los propios problemas de seguridad. Claro. ¿No? Sí. Entonces, y verdaderamente, si una alcaidía de esa dimensión se desnaturaliza en una suerte de cárcel, vamos a tener nuevos problemas de seguridad que sería deseable tratar de evitar. Claro. ¿No? Bien, ¿y en qué quedó ahora? Porque ¿quién tiene la decisión en esto? ¿La tiene provincia? Bueno, el Servicio Penitenciario Bonaerense depende de la provincia de Buenos Aires. El proyecto es un proyecto estratégico que anunció el gobierno provincial con un escenario de 10 años vista, 2016-2026. Hay que reconocer que es un proyecto muy ambicioso y en su conjunto, digamos, creo que debe ser valorado y debe ser apoyado, porque hay una necesidad objetiva de tener establecimientos penitenciarios y carcelarios que respeten la condición humana, digamos, esto es una cuestión innegable. Hay muchas ciudades que tienen gran número de detenidos en comisarías, y esto complica la función preventiva de la policía, porque en vez de estar custodiando o vigilando en la calle, tienen que estar abocados a una tarea de control dentro de las propias comisarías. ¿Cómo va a ser nuestra ciudad, Tilio, ahora en estas personas, ¿no?, que tendrían que estar en una alcaldía? ¿Cuántas son? ¿Dónde están ahora? ¿Se llega a cubrir esas necesidades? Generalmente, digamos, la situación de alcaidía es cubierta por la comisaría primera. Bien. Los calabozos de comisaría primera son los que suplen, digamos, la función, o los que cumplen la función de alcaidía en la ciudad. ¿Y nos alcanza con esto que tenemos? Y son muy acotados, verdaderamente suele haber más personas que las que las plazas de los calabozos de la comisaría primera permitirían. Obviamente es un edificio de 100 años, la disposición edilicia de los calabozos no es la que hoy se recomienda. Pero de ahí a 140 es como que hay demasiado, ¿no? Claro, exactamente, ahí, digamos, es donde nosotros hemos puesto el acento, digamos, decir, bueno, una alcaidía de esa magnitud, en realidad lo que vamos a tener
es una complejidad en la situación de seguridad de la ciudad y no una mejora. Claro. Y por eso tenemos una posición, diríamos, bastante cauta sobre el tema. Bien, a la espera entonces a ver qué pasa también con este tema. Sí, hay que aclarar que el propio, digamos, a raíz de haberse anunciado el proyecto, pedimos una reunión con el subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Juan José Baric. Concurrí yo personalmente a esa reunión y me manifestó que en realidad ni siquiera hay un proyecto establecido para Tandil. Sí es cierto que Tandil está mencionado en el programa estratégico que yo te mencionaba recién, que prevé un plazo de cumplimiento de 10 años, pero la provincia hoy no tiene pensado ni cuándo, ni cómo, ni dónde una alcaldía en Tandil. Digamos, no hay un proyecto firme. Formal. A lo mejor sí hay una idea, una consideración de que podría ser, pero no hay un proyecto acabado. Segunda cuestión que nos transmitió es que cualquier decisión en este sentido, ellos consultan, digamos, al gobierno municipal y tienen en cuenta, obviamente, el parecer de la comunidad, ¿no? Claro, bien. Bueno, entonces estamos atentos a ver qué es lo que pasa con este tema y vamos a ir terminando y te dejamos ir, gracias por estar acá y te sentís mal y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a tocar el tema que también la toma, ¿no?, de tierras en el barrio La Movediza. Tuviste esa oportunidad de, sí, por supuesto, de hablar con el cónsul de Paraguay. ¿Cómo es la situación de la toma? Bueno, a ver, a través de los equipos de la Secretaría de Desarrollo Social se hizo un relevamiento de las personas que están en esta ocupación. Se detectaron 19 personas, adultos, algunos menores, no muchos. De esos 19 personas, 11 o 12 personas son de nacionalidad paraguaya. Todos son muy jóvenes, te diría que el promedio es 18, 19, 20 años. En gran parte, a su vez, de esta gente parecería que se ha acercado a la ciudad muy recientemente. En algún caso hasta podría inferirse que ha venido casi a participar de la ocupación. De la toma, sí. Por supuesto hay que ser cauto en esta afirmación, pero cuando uno indaga, digamos, cuando llegó, te dicen, hace 10 días, hace algunas semanas, digamos, se preguntan teléfonos, se indican teléfonos que no tienen los números característicos de la ciudad, sino que en muchos casos son teléfonos que tienen prefijo de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires. Así que, hay una situación, diríamos, ahí un poco extraña en ese sentido. El sindicato municipal, porque estas tierras están cedidas en un programa de vivienda municipal a favor del sindicato, el día sábado, tras algunas consultas que hizo con distintos funcionarios del gobierno, radicó la correspondiente denuncia. Esto generó una causa penal que se está instruyendo. Entre domingo y lunes tomó intervención el Servicio Local y Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños. Se detectó que había 2 menores con problemitas de salud, en un caso bastante delicado, fueron derivados a establecimientos hospitalarios locales y en un caso a Buenos Aires. El día de ayer se completó el relevamiento de los grupos, que en realidad tampoco son grupos, digamos, familiares, porque te encontrás con una persona, o si está el hombre no está la mujer, o está la mujer y no está su pareja, su esposo, su conviviente. Pero ese relevamiento nos dio el estado de situación que te acabo de mencionar. A raíz de que se advierte la presencia de muchas personas de nacionalidad paraguaya, incluso en muchos casos sin documentos argentinos, es decir, con documento paraguayo, el gobierno tuvo la iniciativa de tomar contacto con la Embajada de Paraguay en Argentina, al menos para consultar e intercambiar información sobre esta situación. El embajador, a través de distintos funcionarios, nos hizo saber que había habido algunos problemas similares incluso en el Gran Buenos Aires. Puso a disposición del municipio uno de los cónsules paraguayos que atiende la región y según lo manifestaron telefónicamente, entre mañana y pasado estarían presentes en la ciudad, aportando, digamos, su mensaje en el sentido de que obviamente las autoridades paraguayas no van a acompañar ningún tipo de acto ilícito, porque esto en definitiva es una ocupación ilegal, digamos, de tierras. Y nos han comentado que en otros casos no solamente que han acompañado, digamos, esta posición, sino que
tratan de mediar en el sentido de que las personas se retiren voluntariamente. También hay que tener en cuenta que son personas que hasta el día antes, digamos, estaban en alguna situación, tenían algún tipo de solución habitacional. Claro. Quizá, no, y seguramente no eran casas propias, seguramente alquilaban y tienen dificultad para alquilar porque les sale muy caro, porque están ganando poco, porque han perdido algún trabajo. Estas situaciones se presentan ciertamente, pero no eran personas que estaban, diríamos, en situación de calle, digamos, o tenían cobertura habitacional porque convivían. Hay casos de personas que dicen, estaba viviendo con mi madre, otros dicen, bueno, estaba viviendo con una hermana. En fin, hay distintas alternativas en este sentido. Por lo tanto, lo que incluso desde el gobierno municipal y supongo que también va a ser un poco la postura de las autoridades paraguayas que se hagan presentes, es, digamos, aconsejar que retomen, digamos, las situaciones anteriores, ¿no? Claro, sí. Bueno, muchas gracias por aclararnos todos estos temas. Gracias a ustedes. Bueno, una próxima vez para poder hablar más que nada sobre el acceso a la justicia, que la verdad que es un proyecto muy interesante y que nos va a venir bien a todos. ¿Cómo no? Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.